Es el momento de escuchar las pisadas del Señor acercándose a nosotros para avisarnos que es el momento de estar reunidos a solas con Dios. Soy Liz Enid Polanco, quien te acompaña cada mañana en nuestra transmisión a través de nuestra página de LED Ministry, Luz, Esperanza y Poder, y quien te espera con ansias, con alegría y con profundo recogimiento espiritual, porque es el momento en que el Señor se disfruta el sentarse con su pueblo, poner sus manos sobre cada uno de nosotros, darnos su bendición y hablar a nuestro corazón. Y esta mañana es una linda mañana, una mañana refrescante, una mañana para algunos es fría, ya los fríos en algunas áreas de los Estados Unidos y otros países ya comenzó a llegar. Justamente para Australia está comenzando, se está acercando el verano, que es completamente distinto a nosotros. Así que le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, no importa dónde se encuentren. Bendiciones, Pablito, allá en Oregón, que se debe estar sintiendo frío también. Así que bendiciones para toda mi familia hermosa, como le llama Rosy Delgado, familia hermosa. Así que gracias a todos ustedes por ya estar diciendo presente, dando sus saludos, dando su bendición. Eso nos recuerda qué momento es en el cielo, señores, cuando estemos allí. Nos estaremos buscando qué abrazos, qué risas, qué cantos de victoria, qué humillación delante de la presencia del Señor tan grande, porque eso será un momento de encuentro espectacular, poder encontrarnos unos con otros. Así que, por favor, todos aquellos que se están conectando con nosotros, deje esos buenos días, deje esas mañanas frías, déjanos por aquí tu mensajito que nos hace sentir en familia. Así que bendiciones a todos ustedes. Así que estaré compartiendo con ustedes esta mañana varias cositas, esperando que sean de bendición. Tenga su libro Patriarcas y Profetas. Hoy, por amor a todos aquellos que no lo tienen, hoy voy a estar completando el capítulo 7. Aquellos que lo tengan, ténganlo en alistado para que puedan subrayar aquellas partes que son bien importantes, que ustedes quieren conservar. Así que lo estoy diciendo desde ahora. Recuerden, mañana tendremos nuestro día, nuestro momento de oración. Solo que los momentos de oración mañana van a subir a las 5:30, de 5:30 a 6, y a las 6, de 6 a 7, yo voy a estar teniendo mi clase, mi tema de A Solas con Dios. Así que mañana aquellos que quieran participar de los momentos de oración van a ser a la misma hora, a las 5:30, para entonces poder ocupar la hora completa del tema que mañana vamos a estar desarrollando, que vamos a estar hablando, entrando a lo que son las genealogías directamente. Así que oramos al Señor para pedir su bendición en esta mañana, rogando de que el Señor pueda traer a todos. Un saludo a Damaris Ramos Laró, mi amiga de la infancia. Un abrazo para ti, Damaris. Qué bueno verte con nosotros aquí. Oramos, familia. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias porque nos has dado una mañana fresca, una mañana en la que tú quieres recordarnos que estamos un día más cerca de tu venida, estamos un día más cerca a los acontecimientos finales que van a marcar este mundo en dos grupos, tal como fueron marcados los antediluvianos, en grupos grandes y uno muy pequeño. Y asimismo será marcado tu pueblo al fin del tiempo, una gran multitud de personas que cerraron sus oídos para no escuchar tu voz, y un pequeño pueblo que obedeció y creyó. Oh Señor, que la revelación que tú quieres darnos a través del estudio de hoy podamos nosotros reconocer en qué lugar queremos estar en el momento de la verdad. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos y amigos que se reúne con nosotros hoy. Que tu mensaje sea de luz, esperanza y poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Qué hermoso día. Antes de entrar al tema, les quiero compartir una cosita que me pasó esta mañana. Eh, Desperté a eso de la como 1:20 de la mañana. Anoche me acosté muy temprano, estaba sumamente agotada. He tenido días de agotamiento, punto. No puedo decir otra cosa. Agotamiento al extremo. Y anoche me acosté muy temprano y a la 1:30 desperté. Me volví a acostar porque dije, bueno, es demasiado temprano para yo levantarme. Óyeme, y desde esa hora hasta la hora que me levanté finalmente, porque yo tuve en mi mente todo el tiempo como una voz que me decía, levántate y lee Miqueas 7:2. Levántate, Miqueas 7:2. Oye, y eso lo tenía ahí en la mente. Me puse a orar y a hablar con el Señor y finalmente, un poquito antes de las 4 de la mañana, yo me levanté y le dije, déjame ver, porque yo había, en un momento dado, habíamos hablado de Miqueas 7:8, que es uno de mis versículos favoritos. Pero en esta ocasión no era Miqueas 7:8, era Miqueas 7:2. Y tan pronto me levanté, ahí estaba yo con la curiosidad, ¿qué dice Miqueas 7:2? Y aquí estoy en mi Biblia. Y me fui a buscar Miqueas 7:2. Y dice así: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y yo dije, ay Señor, ¿pero qué es lo que tú me estás queriendo decir con esto? Y oye, me entra la angustia. Yo no voy a hablar hoy de esto y solamente se lo comparto como una introducción. Yo dije, Señor, para yo poder entender esto, yo necesito leerme un poquito desde antes. Déjame leerme del capítulo, del versículo 1 al 7. Y después terminé casi leyéndome el libro de Miqueas porque me entró como una hambre y quiero saber el contexto. A mí no me gusta tomar versículos aislados porque no sé hacia dónde se refieren. Así que comparto con ustedes esto nada más y decía, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Y cuando yo leí eso esta mañana, oye, me dieron unos deseos de llorar tan grandes, porque me recordé, comencé a mirarme. Porque en estos días, pues, han sido semanas de mucho estrés, han sido semanas de mucho trabajo, donde yo no me siento con mi mente como que muy fluida, me siento con tantas cosas que tengo que pensar, decidir, realizar, resolver. Es como tener una estrella de muchas patas y todas tienen que ser atendidas. Y hablaba con esto con mi querida Marilyn ayer, ella me acompañó en mi viaje de regreso a mi casa. Y entonces, si estas palabras las estaba diciendo Miqueas y decía, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano y como cuando han rebuscado después de la vendimia, es decir, después que se recogieron los frutos se siguen rebuscando y se busca todo, hasta el más miserable frutito que aunque sea pequeñito y aunque no sirva, hay quien lo recoja y le va a dar uso. Y él dice, y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Es decir, hay un momento en que tú te encuentras tan reseco como que tu alma desea los primeros frutos. Y esta mañana le decía al Señor, ¿sabes qué? Yo anhelo el 2020 otra vez. Porque en el 2020 yo me sentía como que tan plena, como que podía, es como decir, me sentía con las manos llenas, pero llenas de bendición. Y yo no sé si a ti te ha pasado.
que quizás cuando comenzamos esto de la pandemia a principios del 2020, como que te encontrabas como que con esa hambre y ese tiempo para comer y con esas manos, esa plenitud de gozo. Y después comienzan a pasar tantas cosas que tú sientes como que te han robado todos los racimos y te encuentras con deseo de comer aquellos primeros frutos. Claro que sí. Pero entonces entramos al versículo 2, donde decía, faltó el misericordioso de la tierra, no hay recto entre los hombres, todas acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y es algo que comencé a ver en este año. Y el Señor volvió, y es que este versículo del Señor me lo estaba repitiendo tantas veces. Y dice entonces el versículo 3, para completar, es decir, está haciendo una descripción que el Señor está mirando a la tierra y no ve gente misericordiosa. Es como si Dios dice, oye, ¿qué pasó con la misericordia del 2020? El amor, la abnegación. Dice, no hay misericordioso, no hay recto entre los hombres. La gente se acecha entre una u otra. Es como si tú comenzaras a sentir que la gente como que está acechándote, como que te está investigando, como que te está observando. Esa es la descripción del versículo que el Señor estuvo toda la madrugada dándome ahí. Me dice, Liz, yo no veo misericordioso en la tierra, no veo recto entre los hombres, veo que la gente se está acechando una a otra y cada cual está armando una red contra su hermano, no contra su enemigo, no. Está armando una red contra su hermano con aquellos que son iguales que él. Y para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Óyeme, ¿cómo es esto? Es decir, al decir príncipe está hablando alguien con autoridad, alguien que tiene dominio y gobierno. Y dice aquí que hay un príncipe que demanda que quiere que se haga algo, yo quiero que se haga esto, y un juez va a juzgar injustamente por recompensa. Óyeme, pero es que esto es algo que se está viendo. Este año, sobre todo, esto es algo que se está viendo. Y el grande, es decir, una persona rica, una persona con autoridad, habla el antojo de su alma, dice, yo quiero que se haga esto, y dice, y lo confirman. Los jueces lo confirman, la gente lo confirma. Entonces viene el versículo 4 y dice, el mejor de ellos, mira la descripción que hace la Biblia, el mejor de ellos es como el espino y el más recto como el zarzal. Es decir, que lo mejor de la descripción de lo que está pasando entre los grandes, entre los jueces, entre los príncipes, entre los gobiernos, dice, el mejor de ellos es como una espina, es como un espino llena de espinas. Y el más recto de todos ellos es como un zarzal. Pues igual, es un enredo, un matojo enredado lleno de espinas. El día de tu castigo viene, al que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Y entonces, ante esa descripción de lo que Dios está haciendo, está viendo dentro en el mundo, dice, pero tú no te preocupes, que los atalayas lo habían anunciado. Tu castigo viene. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios siempre van a descansar sobre su pueblo. Y aunque hoy tú puedas ser víctima de una injusticia en el área donde sea, en tu casa, en tu ámbito laboral, en tu ámbito familiar, en tu ámbito espiritual, no importa, dice, mira, no te preocupes, porque va a vendrán. Y mira el consejo que da. Ay, esto a la verdad que esta mañana yo decía, pero Señor, ¿qué es esto? Yo no sé por qué tú me das esto hoy. No creas en amigos, no confíes en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate y no abras tu boca. Porque el hijo deshonrará al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, miraré. Óyeme, qué expresión para cambiar el día. Yo, Jehová, miraré.
Es decir, yo no tengo los ojos cerrados ante lo que tú estás viviendo. Yo no estoy de vacaciones. Yo estoy observando todo. Calladamente estoy observando todo. Y dice ahí más, yo Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Wow, definitivamente es un mensaje que, bueno, nada, lo quise dar por introducción porque me inquietó de que Dios está preocupado por lo que está pasando actualmente alrededor del mundo. Y si tú pensaste de que Dios te había abandonado, quizá este mensaje es para ti y es para mí, que no importa la situación en la que estemos viviendo de injusticia y de falta de misericordia, el Señor está observando y el Señor va a hacer su retribución y el Señor va a sacar la cara por sus hijos. Créeme que Dios lo va a hacer. De cierre digo el versículo 8 del capítulo 6, porque me leí el 6, el 7 y el 8, el 6 y el 7, no hay 8. Esta mañana buscando, ¿verdad?, un poquito de balance en lo que estaba tratando de, el Señor, lo que quizás me estaba tratando de decir. Pero me gustó mucho el versículo 8 que dice qué es lo que Dios pide de ti. Ante una crisis, ante esta corrupción del mundo que estamos viendo, que es idéntica a la del tiempo antediluviano, porque me parece que esta descripción que hace Miqueas del pueblo de Dios, porque esto no era una descripción del mundo, era una descripción de cómo estaba el pueblo de Dios. Mira lo que Dios pide de ti, está en Miqueas 6, 8 y dice: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Miqueas. Estoy ahora en el capítulo 6, en el verso 8. Anteriormente estuve leyendo del capítulo 7, verso 1 al 7. Pero ahora estoy leyendo 6, 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué pide? 3 cosas. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Y subraya ese versículo. Cuando tú quieras preguntarte, Dios mío, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Miqueas 6:8 te lo dice. Miqueas 6:8 te va a decir que Dios quiere que tú hagas justicia, seas justo en lo que haces. 2, que ames la misericordia y te humilles ante Dios. No lo puedo profundizar porque me voy a ir del tema de hoy. Y me parece impresionante de verdad de que en el capítulo 6, verso 8 está lo que Dios pide de ti. Y en el capítulo 7, verso 8, lo que tú tienes que hacer. Y Miqueas 7:8 dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Por qué? Porque en esta vida todos caemos, fallamos, fracasamos, nos desviamos, nos desanimamos, cometemos errores. No amamos la justicia, no amamos la misericordia. A veces somos de aquellos que son acusadores de los hermanos. Entonces, cuando tú reconozcas, te humillaste ante Dios y reconociste que habías fallado, entonces para ti es Miqueas 7:8,
porque el diablo se alegra cuando nosotros nos estrellamos para burlarse de Dios y dice, mira, y eso que son tus hijos, y eso que dice que se levantan por la mañana, y esos son los que dicen que predican, y esos son los que dicen que se pasan amonestando al pueblo. Pues mira, Señor, para que tú veas cómo se burlan de ti y cómo caen. Pero la gracia divina, que es tan maravillosa, te está diciendo que no se burle el diablo de nosotros, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y cuando tú te levantes, recuérdate de lo que Dios pide de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Bueno, esta fue una introducción de lo que el Señor esta mañana me inquietó. Cada cual tómelo como ustedes lo puedan entender, pero me llamó la atención cómo Dios describió cómo está el mundo. Hay falta de misericordia en la tierra, no hay recto entre los hombres, la gente acecha por sangre y arma red contra su hermano. Cuídate, no confíes mucho en todo lo que brilla, porque no todo lo que brilla es oro. Ahora vamos a ver cuán parecido está nuestra condición actual en la descripción que compartí con ustedes de Miqueas con la del diluvio. Y hoy yo quiero que ustedes vamos al capítulo 7 del libro Patriarcas y Profetas. Voy a regresar en mi libro pequeño, es la página 86, y voy a comenzar donde dice: la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Ese es el segundo párrafo de la página 86. Si alguno tiene otro libro más grande, ¿verdad? Quizás es otra página, pero dice, ese párrafo comienza diciendo: la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Porque aquí hay unos datos que, aunque hoy yo no los voy a explicar, me parecen sumamente curiosos, y posiblemente lo podamos explicar más adelante, pero son unos datos bien interesantes. Así que a todos aquellos, los que no tengan la lectura, sencillamente me siguen en el estudio, en la lectura y la explicación que vamos a ir dando. Ayer nos quedamos cuando Dios le dice a Noé: entra tú y tu casa. La amonestación por 120 años. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta estos números. Los números en la Biblia son muy importantes y Dios es muy específico. No dijo 121, no dijo 125. No, dijo 120 años será lo que le iba a restar a la tierra. Y una de las cosas que yo quiero que ustedes aprendan es que cuando ustedes estudian la Biblia, aprendan a mirar y a subrayar los detalles. Y aunque usted no los entienda en ese momento, tenga usted una libretita donde usted puede poner allí, como me decía mi profesor de la universidad, mi semillero. Porque ahí estaban todas las curiosidades que en ese momento me llamaron la atención. No las puedo profundizar, pero yo sé que, y pongo ahí el versículo y de lo que habla, para yo un día regresar a mi semillero y a ver qué planta yo puedo encontrar ahí, ¿ok? Y de los números que, verdad, nosotros hemos encontrado en la historia de Génesis con respecto al diluvio, ya aprendimos que Dios le había dado un término de 120 años de gracia al pueblo antediluviano antes de él ejercer su justicia. Y eso es un número que yo quiero que tú marques. Ahora vamos a los próximos y voy a la lectura, y la lectura, bueno, sencillamente cita lo que dice la Escritura. Vamos ahí a donde les dije en la página. María Jaime me dice que en el libro grande, en la página 75, en el libro pequeño, en la 86,
Y dice, la misericordia dejó de suplicar. Y dice ahí, la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová les cerró la puerta. Y eso fue algo que ya yo dije ayer, pero lo quiero nuevamente tomar desde ahí. Porque la puerta no la cerró como aparecen en las películas, no la cerró Noé, no la cerraron los hijos, la cerró Dios. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta, que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. Y esto es un dato interesante, ¿verdad? Donde aquí una puerta, yo dije ayer, marcó la diferencia entre los que se iban a perder y los que se iban a salvar. Los que se iban a salvar estaban detrás de la puerta, y los que se iban a perder estaban afuera, frente a la puerta. Esto lo vemos también en las parábolas, en la parábola de las 10 vírgenes, como también utiliza la puerta, donde dice que las que no habían hecho provisión fueron y consiguieron aceite, y cuando regresaron encontraron una puerta cerrada y tocaron a la puerta y le dijeron, ábrenos. Y él le dijo, no, yo no puedo abrirle porque yo no las conozco. Entonces se ilustra la puerta de la gracia, o el tiempo en que ya la misericordia de Dios terminó sobre la tierra y ahora entra a esa etapa judicial en la que Dios va a ejecutar los juicios contra aquellos que no quisieron aceptar su misericordia y su gracia. Fíjate que se ilustra con una puerta. Y una puerta que solamente dice Apocalipsis que Dios abre y ninguno cierra, y si Él cierra, ninguno abre. Y es ilustrativo y comparativo con lo que pasó en el arca. Entonces dice, aquí hay ahora dos grupos, los que estaban afuera y los que están adentro. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Y entonces también vamos a ver que en Apocalipsis habla que cuando hay un ángel que viene volando y le dice, no suelten los vientos, no suelten las calamidades hasta que no sean sellados el número completo de los salvos. Y entonces estamos viendo que justamente van a haber unas calamidades después que esa puerta se cierre. Pero dice ahí que se puso un sello sobre esa puerta. ¿Por qué? Porque ese sello lo que iba a garantizar era la vida de los que estaban adentro. Ese sello era como decir, a estos los voy a proteger yo, a estos los voy a cuidar yo, y ninguno de los males que va a venir sobre la tierra le va a caer a ellos. Para eso era ese sello. Y muy semejante a la profecía de Apocalipsis, cuando dice que el ángel viene volando y le pide a los que están listos para desatar los vientos de la destrucción, le dice, no lo hagan hasta que no sean sellados el número de los que habrán de ser salvos. Entonces ahí es que viene el sellamiento previo a las catástrofes. Una vez se termina el tiempo de gracia, el Señor va y sella a los redimidos. Y ahora estoy haciendo una comparación entre los acontecimientos que marcan la diferencia entre un pueblo y otro. Entonces estamos viendo, los voy a comparar junto con los del tiempo final con los de Noé. Igualmente dice que se pide que haya ese tiempo, se sellan a los redimidos para que entonces puedan ocurrir todas las catástrofes que se presentan en las 7 plagas del Apocalipsis. Ahora, retornando nosotros nuevamente a la lectura, miren qué es lo próximo que ocurre. Y dice aquí,
Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes de los cielos, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos para destruir el pueblo de Dios. Pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Glorioso, glorioso. Y aquí estamos viendo la comparación de lo que Dios hizo por Noé con lo que Dios va a hacer por su pueblo. Ahora, aquí viene otro punto. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. Y ahora entonces aquí nos habla de otro hecho interesante, que cuando la puerta se cerró y se puso el sello sobre la puerta y quedó ese sello de protección y de cuidado y de diferencia que Dios pone sobre la familia de Noé y los que estaban fuera del arca, fíjate que no ocurrieron inmediatamente la catástrofe, el diluvio no cayó. Ellos estuvieron encerrados en el arca por un periodo de 7 días. ¿Ok? De 7 días. Y esto es otro número interesante. Ya dijimos los 120 de predicación y ahora tenemos 7 días. Y la pregunta que voy a dejar en el tintero, que después vamos a explorar, pero yo les voy a dejar para que ustedes hagan sus semilleros. Si nosotros tomáramos el principio de día por año, pudiese aplicarse que después del tiempo de gracia, ¿verdad? Que se termine el tiempo de gracia, pudieran correr 7 años de espera, ¿verdad? 7 años de espera entre un acontecimiento y el otro. Me parece interesante por qué Dios escogió 7 días de espera, pero no al 7º día cayó la catástrofe. La catástrofe cayó al 8º día. Al 8º día. Mira lo que dice aquí. Durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señal de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerró la puerta, continuaron las burlas y orgías, y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Durante ese tiempo en que estuvo resguardado y no ocurría nada, era como un tiempo de tardanza. Y esto me recuerda nuevamente a la parábola de las 10 vírgenes, diciendo, y tardando el esposo, cabecearon y durmieron. Me pregunto, ¿verdad?, ¿cómo habrá sido la experiencia de Noé y su familia, escuchando las burlas, los golpes que le daban al arca? La gente gritando y mofándose como su fe era probada y quizás decía, Señor, ¿cuándo vendrán las calamidades que me dijiste? ¿Vendrá el diluvio? Porque pasa un día, pasan 2, pasan 3.
Y es interesante que cuando nosotros tuvimos el estudio de las fiestas solemnes, vimos que las fiestas solemnes también se hacían por 7 días. Y al 8º día se mecían las gavillas. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando lo de la fiesta de la Pascua. Y entonces la fiesta de la Pascua se celebraba por 7 días. Y al 8º día se mecían las gavillas. ¿Cómo se cumplió eso en la vida de Jesús? Bueno, Jesús muere justamente para la celebración de la Pascua. Y al 8º día era que se presentaban las primicias. Y fue justamente el día de la resurrección de Cristo, cuando Cristo fue desatado de la tumba. Jesús fue liberado de la tumba y Jesús se presenta como el primogénito de los muertos, que es como le llama la palabra. Los primogénitos no es porque haya sido el primer muerto ni el primer resucitado, porque ya Dios se había llevado a Moisés. Sin embargo, es de nuestro rescatista, el Señor se presenta ante el Padre, meciendo las primeras gavillas, que fueron los que se resucitaron juntamente con Jesús el día de su resurrección, y Jesús llevó las primicias de los que habrán de ser salvos. Es una clase que yo habíamos dado con respecto a santuario, y me parece interesante cómo se presenta en la Pascua, y lo mismo ocurría en el Yom Kippur, en esos 7 días, y al 8º día era cuando se limpiaba y se mandaba al carnero que representaba a Azazel, se mandaba al desierto. Entonces estamos viendo una gran similitud entre los acontecimientos de la época antediluviana, donde Dios utiliza también los mismos números, los utiliza en las fiestas solemnes que representaban la venida del Mesías y el ministerio mesiánico de Cristo para salvación, y esos mismos números están ubicados dentro de las profecías apocalípticas con respecto al fin del tiempo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque vamos a ver que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios siempre deja unas huellas bíblicas en las que tú tienes que, cuando tú miras hacia atrás al pasado, de la misma manera, dice Elena de White, que de la única manera que nosotros podemos temerle al futuro es que nosotros olvidemos cómo Dios ha actuado en el pasado. Y cuando nosotros miramos hacia atrás, podemos ver que Dios ha dejado un patrón. Dios ha establecido un patrón. Y aquí vemos en esto un patrón. Dice que durante esos 7 días fueron 7 días de prueba de fe para Noé y su familia, pero fueron 7 días en que el mundo antediluviano, que estaba fuera del arca, señores, sacó en todo su esplendor su maldad. Fue cuando más se reveló la maldad y la osadía de esa gente. Durante esos 7 días, si habían pecado bastante antes de esos 7 días, ellos colmaron la copa de la ira de Dios. Y dice aquí, en el próximo párrafo que quedé a leer, pero al octavo día, y te dejo de asignación que tú busques, estamos leyendo el libro Patriarcas y Profetas, ¿ok? Donde dice, pero al 8º día, obscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellar de los relámpagos. Pronto grandes gotas de aguas comenzaron a caer. Y ahora yo quiero que tú marques ese 8º día, y tú te voy a dejar de asignación que tú busques en la Biblia todo lo que ocurría al 8º día según la Biblia. E incluso quiero decirte que los niños eran circuncidados al 8º día, se separaba el prepucio de la carne. Es decir, donde la contaminación se podía acumular
en el miembro masculino. Y recuerden que la circuncisión fue una señal del pacto de Dios con su pueblo. El pueblo de Dios tenía que ser circuncidado porque era una manera donde Dios marcaba un pueblo que estaba libre de contaminación. Y interesante que se circuncidaban los niños al octavo día. Y te voy a dejar eso del octavo día, te lo voy a dejar allí para que tú hagas tu propia investigación y luego después lo vamos a estar tocando en los próximos días. Dice aquí, pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos. Continúo en el próximo. Pronto grandes gotas de aguas comenzaron a caer. Nunca habían presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se hallase condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rodaban presas del terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, comenzó, cuando se llama ahí, ¿qué significa que fueron rotas las fuentes del grande abismo? El abismo es el nombre que se le da a las profundidades del mar. Y cuando dice que usted sabe que debajo de la tierra hay agua, por eso se hincan pozos. Debajo de la tierra hay mar, hay agua. Y cuando dice que las fuentes del abismo fueron rotas, es decir, que la tierra de abajo se abrió. Asumo que debió haber habido un terremoto, hubo una grieta por toda la tierra, grietas comenzaron a hacerse a la tierra y comenzó a salir agua de abajo de la tierra hacia arriba. Más las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y ahora explico algo que yo expliqué hace mucho tiempo cuando estábamos estudiando el Génesis, que cuando dice que en el día de la creación, que Dios dijo y separó las aguas de las aguas, era que toda la tierra estaba cubierta de agua. Y cuando Dios hace una separación de las aguas con las aguas, en el día 2, esas aguas que estaban sobre la tierra, que hubo un espacio que fue lo que entonces se creó la atmósfera, esas aguas fueron acumuladas en el cielo, a lo que se forman las cataratas de los cielos, a eso se le llama las cataratas de los cielos. Es decir, que cuando ocurrió el diluvio, la gente piensa que lo único que ocurrió fue que llovió. No. En el diluvio cayeron, para que la tierra fuera inundada totalmente en 40 días, hubo agua que salía de la tierra desde las profundidades de la tierra hacia la superficie. Comenzó a brotar agua como si hubiesen pozos abiertos. Y dice aquí que las cataratas de los cielos fueron abiertas, es decir, no eran gotas de agua, gotitas de agua, como vemos ahí. Estamos hablando de que había una cantidad de aguas grandísimas. Mira lo que dice aquí la descripción. Dice, el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Lo que el mundo antediluviano vio es algo que quizás ni usted ni yo hemos visto tampoco. Porque además de ver lluvia, vieron cataratas de aguas bajar del cielo. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaron de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines, las alamedas donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos y los adoradores temblaron ante el poder de Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción.
Una de las cosas que a mí me causa la atención es que cuando llegan las calamidades que Dios le ha previsto al mundo con mucha antelación de tiempo, cuando estas cosas ocurren, Dios permitirá que la conciencia de cada cual sea abrillantada y reconozca que las cosas que están ocurriendo no es injustamente que están ocurriendo. Puedan decir, justamente Dios ha obrado. Porque puedo reconocer que yo cometí todos estos pecados y yo provoqué la ira de Dios. Y cuando vengan calamidades a nuestra vida, yo quiero que nosotros seamos sinceros y en vez de ponernos a quejarnos y a decir que lo injusto que es Dios y lo bueno que yo soy y lo injusto que es Dios, ¿por qué no somos más sinceros y decir, Señor, ¿por qué ha venido esto a mi vida? Yo necesito hacer un análisis introspectivo de mí y yo reconocer que esto que me está pasando de alguna manera yo lo provoqué. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierras eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. ¡Wow! Increíble. Se habían deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios, y si hubieran podido, le habrían arrojado del trono de su poder. Otros, locos del terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitiesen entrar, pero sus súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó por fin y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío contra el cielo si se les hubiese librado del castigo. Así también, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consistió su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. Algunos, en su desesperación, trataron de romper el arca para entrar en ella, pero su firme estructura soportó todos estos intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas o por los choques con las rocas y los árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaron cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerla. Y gloria a Dios, porque cuando nosotros también vivamos momentos de angustias como este, podremos tener con la completa seguridad de que Dios también estará protegiendo a sus hijos en medio del caos. Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperasen ayuda de ellos. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida.
y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Otros se ataron a altos árboles en la cumbre de las colinas o las montañas, pero los árboles fueron desarraigados y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzadas a los bullentes olas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares podía verse a los hombres y animales que luchaban por asentar pie en un mismo sitio, hasta que al fin unos y otros eran barridos por las furias de los elementos. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado? ¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia? Otra manifestación de misericordia, otra invitación de misericordia. Pero ya no habían de oír la dulce voz de misericordia. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tempestad se aproxima ahora. La tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la presente. Cristo dijo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron esas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en la lista de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de sus sentidos.
únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en arras del lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres, y todavía se compran y se venden siervos y las almas de los hombres. El engaño, el soborno, el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abundan las noticias de asesinatos y crímenes ejecutados a sangre fría y sin causa, pero parecería que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario a causa o causan sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrado en las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que de una vez que escapen del dominio de las leyes llenarán el mundo de miseria y desolación. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fueran llevados al arrepentimiento y para que así escaparan de la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora, con toda misericordia, las llamas para que obedezcan son sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón. Pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande, porque su vida no está en armonía con los principios puros del gobierno moral de Dios. Rechazan sus amonestaciones y niegan la autoridad de su ley. Y yo me voy a detener aquí, ¿verdad? Ya yo creo que el tiempo se nos ha terminado. Nos quedan unos cuantos párrafos, pero mañana yo, antes de entrar a la explicación más profunda, voy a terminar de leer los párrafos que nos quedan de la página 92, 93 y 94. Pero yo quiero que ustedes puedan ver cómo nuestro tiempo está repitiendo de una manera exacta los mismos pecados de los antediluvianos, los pecados que cometieron estas personas contra sí mismos y contra Dios, se están repitiendo en nuestro tiempo. Me llama la atención, y con esto voy cerrando, que dice ahí que lo primero que ellos vieron destruirse fue la obra de sus manos. Y cuando dice las obras de sus manos, menciono 3 cosas específicas. Sus casas, las construcciones que ellos hicieron, sus enormes y espectaculares casas. Los lugares que ellos habían, los jardines, los hermosos jardines y todo lo que ellos habían hecho para sus deidades. Y los altares en donde ellos habían incluso sacrificado a sus hijos. Y uno a veces, cuando uno mira y dice, bueno, ¿qué pecados estamos repitiendo? Mira, los mismos, ahí dice que Dios les permitía a la gente comer, pero no la glotonería. Hoy nosotros vemos cómo la única ansiedad de la gente es comer, comer, comer. Hay gente que dice, yo no puedo hacer ayuno, porque yo no puedo estar ni 2 horas sin comer, yo tengo que comer. Señores, el comer se ha vuelto un vicio. Tú quieres tener un negocio próspero, haz un chinchorro de comida.
porque la gente podrá vivir sin comprar cuadros ni cosas, pero la gente siempre estará comiendo. Y tú ten cuidado que tú no caigas en esta glotonería, porque muchos cristianos, y sobre todo nosotros que decimos, bueno, nosotros no tenemos ningún vicio, algún vicio tenemos que tener, pues ya que no fumo, no bebo, no uso droga, no me acuesto con mujeres ajenas, pues ¿cómo? Pues déjame decirte que la glotonería fue uno de los pecados que Dios aborreció. Porque Dios nos dio la comida para nosotros vivir saludable, no para hartarnos, como decimos, y nosotros estar pecando, porque el pecado por ahí comenzó, con la comida. Por ahí tentó Satanás a Adán y Eva, y por ahí cayeron, y por ahí mismo tentó Satanás al pueblo de Israel con la comida, donde Dios le dio maná y ellos querían carne, y por ahí mismo tentó a Cristo, pidiéndole que convirtiera las piedras en pan. Y estamos viendo que Satanás sabe cuán débil somos nosotros en el paladar y en el estómago. Y lo próximo es cómo ellos mancharon y corrompieron sus matrimonios, cómo obraron con injusticia y cómo hicieron una adoración falsa. Y cuando dice ahí que sacrificaban a sus hijos al altar, quizá usted diga, pues eso yo no lo voy a hacer. Tú ten cuidado hacia qué tú estás obligando a tus hijos a hacer. Porque a veces quizás el sacrificio de nuestros hijos al altar no es necesariamente que tú vas y lo llevas al altar y le cortas la cabeza. Pero ten cuidado a qué cosas tú estás imponiendo en la vida de tus hijos que le pueden costar la vida. Que le pueden costar la vida. Eso significa llevar al hijo al altar. Eso fueron cosas prácticas de los antediluvianos. Y tú ten cuidado qué voz tú estás escuchando, que tú estás llevando a tus hijos a perder la vida. ¿Ok? Piensa en eso. Mañana continuamos en nuestro estudio profundo de cómo ocurrió el diluvio y la vida antediluviana, que va a ser una vislumbre de lo que Dios está presentando. Así que esto te lo dejo en tu tintero, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Ojo con esto. Padre Santo, te doy las gracias porque me has dado la oportunidad y el privilegio de poder presentar, oh Dios, estas escenas que nos están dando a nosotros, oh Dios, un cuadro de cómo fue la vida antediluviana, la cual se está repitiendo en nuestros tiempos, y cómo un Dios santo reacciona ante la maldad que nosotros los hombres estamos generando una y otra vez en esta tierra. Se avecinan tiempos similares a los antediluvianos. Señor, ayúdanos a salir, a arrepentirnos, a volvernos a ti, a ser fieles a nosotros, a tomar tu ley, y como dice el salmista David, nosotros poder deleitarnos y meditar en tu ley día y noche. Día y noche puede ser nuestro deleite. Hacer tu voluntad. Oh Señor, enséñanos a profundizar en las Escrituras y a tomar en cuenta que el mismo Dios que destruyó el mundo antediluviano es el mismo que ha prometido destruirlo en este tiempo. Ayúdanos a levantar nuestras cabezas y a reconocer que nuestra salvación y nuestra redención está cerca. Bendice a tu pueblo, levanta tus manos, Señor, bendícenos a todos en esta mañana, y que podamos entrar a nuestras áreas de labor. No olvidemos las palabras que tú nos has dicho esta mañana. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en este día. Confío de que el Señor haya hablado a tu corazón y que tú puedas hoy meditar en todas estas cosas. Y te animo que consigas el libro Patriarcas y Profetas. Da unas descripciones sumamente impresionantes. Y los capítulos siguientes, ¿verdad? No necesariamente vamos a estar leyendo todo el libro, que sería muy bueno hacer una dinámica de leer todos estos libros eventualmente. Tú puedas ver dónde estás tú parado en la historia actual. Estuvo contigo Liz Enid Polanco para llevar a tu vida
luz, esperanza y poder, y confío que tengas un hermoso día. Bendiciones.